Muy bien, buenos días. Es un gozo, una alegría poder compartir estos momentos juntos y en especial, ¿verdad?, con el corazón ahí agradecido al Señor porque Él ha sido bueno en todo este tiempo. Estamos a una semana de terminar el tiempo de instituto bíblico y se cruzan muchos sentimientos, ¿verdad?, en el corazón. Algunos ya se van, ¿ok? Vuelven a sus países, a ministerios, pero agradecidos con el Señor porque Él ha sido muy bueno con todos nosotros, aún en este tiempo que el Señor ha permitido, ¿verdad?, con esta contingencia que estamos viviendo prácticamente en todo el mundo, pero que el Señor ha sido bueno, nos ha ayudado. Estamos ya prácticamente por concluir el Instituto Bíblico, se aproxima un verano lleno de oportunidades de seguir compartiendo la palabra de Dios, y eso es algo que también anima y alienta nuestro corazón. Y en esta mañana podemos compartirte también, ¿verdad?, ahí de la palabra de Dios, si me acompañan en sus Biblias, en 1 Pedro capítulo 3, del versículo 8 en adelante. Y recuerden, estamos viendo la serie Creciendo en la Salvación. Qué importante, ¿verdad?, que nosotros, ¿verdad?, podamos seguir creciendo, aún en medio de la prueba, de la adversidad, de las dificultades que vivimos. Y es indudable, ¿verdad?, cuando Pedro escribe a los hermanos esta primera carta, eran personas que estaban padeciendo, que estaban sufriendo, que estaban siendo maltratados, que se hablaba mal de ellos. Pero qué interesante, porque la palabra de Dios, ¿verdad?, ahí va a animar a los creyentes a continuar. Y yo en esta mañana pensaba, mira, no hay ninguna justificación para una mala acción. Es decir, nada justifica, ¿verdad?, el que yo pueda tener una mala acción, una mala actitud en medio de las situaciones que estoy viviendo. Te repito, ¿verdad?, aquí los creyentes estaban padeciendo, estaban sufriendo, pero Pedro le va a animar, ¿verdad?, en cuanto a lo que es su vida cristiana, a continuar creciendo, aún en medio de esta situación que no era nada sencilla, no era nada fácil. Y sobre todo, ¿verdad?, va a hablarle de algunas cosas importantes a partir del versículo 8 que tenemos que considerar para seguir creciendo en nuestra vida espiritual. Son deberes, ¿verdad?, o responsabilidades que tenemos como cristianos, independientemente de la situación que nos toque vivir. Inclusive, en este mismo capítulo, Pedro va a hablar que ellos tenían que tener una buena conciencia. Dice, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, ahí él menciona, ¿verdad?, cuál sería el resultado de esto, ¿no? Que ellos terminarían reconociendo que era Dios quien estaba obrando en el corazón de estos hermanos. Y en esta tarde me gustaría compartir contigo, ¿verdad?, algunos aspectos importantes de lo que es justamente esta responsabilidad que tenemos como cristianos, como hijos de Dios, en medio de la situación, ¿verdad?, que nos toque vivir. La primera la encontramos ahí, se me acompañan, 1 Pedro capítulo 3, versículo 8. Pedro dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y la primera responsabilidad que aquí Pedro nos marca, o le marca aquí a los creyentes, es el hecho de convivir correctamente. ¿Entiendes, verdad? El Señor, donde quiera que nos coloca, siempre nos va a colocar alrededor de personas. Y muchas veces sucede que en medio de una prueba, de una aflicción, muchas veces tal vez nuestro ánimo se va cansando, vamos perdiendo la paciencia. Pero aquí qué interesante, porque Pedro va a hablar y va a animar, ¿verdad?, a los creyentes que estaban sufriendo, que estaban padeciendo injustamente. Y ahí les dice cómo ellos deberían convivir, cómo debo relacionarme, ¿verdad?, con las personas que tengo a mi alrededor. En primer lugar les dice, ahí Pedro, finalmente sed todos de un mismo sentir. Es decir, pongámonos de acuerdo. No somos iguales, cada uno tenemos diferentes características, diferente personalidad, diferente manera de ver las situaciones, pero qué interesante que podamos ser de un mismo sentir. Y esto, ¿sabes qué implica? El ponernos de acuerdo,
el platicar, el escuchar, ¿verdad?, lo que otro puede tener ahí tal vez una opinión y ponernos de acuerdo, ser de un mismo corazón. Y qué interesante, por eso te digo esto como algo importante, que tenemos que saber, ¿verdad?, convivir correctamente, ser de un mismo sentir. Pero esto indudablemente que no es nada sencillo. No nos nace del corazón, no nos brota del corazón. Y muchas veces tenemos, ¿verdad?, diferencias. Y esto comienza desde lo más íntimo, ¿verdad?, desde casa, con la esposa, con los hijos, con ustedes, ¿verdad?, como la convivencia que tienen en el día a día. Dice la Escritura, sed de un mismo sentir. Luego continúa hablando Pedro y dice, ser compasivos, y también más adelante menciona la palabra misericordiosos. Para saber convivir con las personas, esta es una característica que yo tengo que tener. Saber, ¿verdad?, ser misericordioso, saber perdonar. Y aquí indudablemente era una situación que no era fácil para ellos, porque estaban siendo ofendidos, se hablaba mal de ellos, se murmuraba de ellos aún como malhechores, dice la Escritura. Pero qué interesante que nosotros podamos tener un corazón compasivo, un corazón misericordioso, un corazón compasivo que da oportunidad, un corazón compasivo y misericordioso que no cierra la puerta. Es decir, alguien te ofendió, tengo que estar dispuesto, ¿verdad?, a perdonar, a dar una oportunidad. Y en esto me encanta cuando pensamos en la persona de nuestro Señor Jesucristo, con aquella mujer adúltera que fue traída delante de Él. Y, ¿verdad?, Él pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? No hay ninguno. Él le dice, ni aún yo te condeno. ¿Qué estaba mostrando acá el Señor Jesucristo? Compasión, misericordia. Pero eso no significa ser complaciente, ¿verdad? Porque Él le dice luego a la mujer, vete y no peques más. Qué interesante, ¿verdad?, que la palabra de Dios, y Dios mismo nos anima a ser compasivo, misericordioso. Continúa ahí el versículo 8 también diciendo, amándoos fraternalmente. ¿Entiendes? Es el amor entre hermanos. Somos, ¿verdad?, hermanos en Cristo. Nos une una fe, nos une el Señor. Tenemos que aprender, ¿verdad?, a amarnos los unos a los otros. Yo doy gracias a Dios, ¿verdad?, porque Dios me ha rodeado muchas veces de personas, de hermanos que han sido de mucha bendición para mi vida. Y yo creo que aún aquí en el Instituto Bíblico, ¿verdad?, te puede ir dando esto, ¿verdad? Se va creando como una familia, compañeros. Yo hace más de 24, 25, ya ni me acuerdo bien cuántos años salí del Instituto Bíblico, pero ¿sabes qué? Todavía conservo, ¿verdad?, ahí, ¿verdad?, relación con muchos de los hermanos con los cuales Dios me permitió prepararme, estudiar, vivir experiencias, vivir momentos buenos, vivir momentos malos, cosas que quedan grabados en el corazón. Y por eso aquí Pedro dice, ahí también menciona, amándonos fraternalmente. Y termina este versículo diciendo también siendo ¿qué? Amigables. Déjame decirte algo, en la vida cristiana, en el ministerio, necesitas, ¿verdad?, amigos. Es difícil la vida sin amigos. Y por eso, aún como la Escritura dice, y todos queremos buenos amigos, pero la Escritura dice, ¿verdad?, el que quiere amigos ha de mostrarse amigo. Y qué vital es para nuestra vida poder tener personas, ¿verdad?, con las cuales podamos compartir y ser amigos. Por eso creo que aquí lo que Pedro viene hablando a los creyentes como algo importante es que tenemos que saber convivir correctamente. Muchas veces, ¿verdad?, nuestro orgullo, ¿verdad?, nuestra mala actitud muchas veces nos lleva a no proceder de esta manera. Convivir, ¿verdad?, correctamente, ¿verdad?, siendo misericordioso, compasivo, de un mismo sentir, amándonos fraternalmente y amigables. Segundo lugar, versículo 9. Ya te hablé, ¿verdad?, que algo como un deber importante y que nos lleva, que nos conduce a tener una buena conciencia, es justo esto, ¿verdad?, convivir correctamente. Segundo, ahí, ¿verdad?, instrucción del apóstol Pablo. Dice, no devolviendo mal por mal,
ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. Y esta segunda instrucción, ¿sabes cómo yo la veo? Como el desarrollar un carácter cristiano. Matías hace un momento hablaba y decía, muchas veces decimos cosas de Dios, que Él es muy bueno, que Él es mi Señor, que yo le amo, que yo le honro. Pero en la realidad, ¿sabes qué? Vemos cómo esto muchas veces puede quedarse solo en palabras. Y aquí Pedro viene hablando, ¿verdad? Que tenemos que desarrollar un carácter como el de Cristo. Un carácter, ¿qué es el carácter? Es como yo respondo a las diferentes situaciones. Y aquí, ¿verdad? Pedro viene hablando, ¿cómo debe ser mi carácter? Dice, no devolviendo, ahí me menciona, ¿verdad? Mal por mal, ni maldición por maldición, sino al contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. ¿Sabe qué es interesante? Que vemos en esta carta que se nos anima a ir creciendo en la salvación. Muchas veces, ¿verdad? Llegamos al Señor con un carácter descontrolado, con un carácter malísimo, pero qué interesante cuando vamos conociendo la palabra de Dios, como ahí Pedro decía, desead la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Vamos conociendo y vamos siendo desafiados a tener un carácter como el de Cristo, por eso es un carácter cristiano. Ahí menciona la Escritura, ¿verdad? Algunos pasajes. Por ejemplo, mira, Mateo capítulo 5, versículos 43 y 44. El Señor Jesús ahí dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. ¿Te fijas? Un carácter cristiano, un carácter que va siendo transformado por la persona de Cristo. ¿Cómo yo respondo? Ahora, ponte en el lugar de estos cristianos. Estaban padeciendo, estaban sufriendo injustamente. Y cuando esto sucede, la reacción natural, normal, humana es, ¿verdad? Me hiciste mal, yo te hago mal. Pero aquí la palabra de Dios nos muestra algo diferente. Por eso te hablo de poder desarrollar un carácter cristiano, como el de Cristo. Él es el modelo, Él es el ejemplo. Pero si hoy miramos nuestro carácter, ¿cómo lo podemos ver? ¿Va siendo transformado de esta manera? O cuando hay una situación, ¿verdad?, difícil, luego yo quiero venganza, quiero dañar a aquel que me dañó. Y vemos cómo Jesucristo, ¿verdad?, habla de algo diferente. Oíste que fue dicho, pero yo os digo, tienes que amar a tu enemigo. Y ahí va mencionando todo lo que esto implicaba. Versículo 10 dice, mira, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Y como parte de desarrollar ese carácter cristiano, menciona también ahí, ¿verdad? Pedro, tomando estos pasajes del Salmo 34, que era una instrucción que Dios daba a su pueblo, cómo ellos debían proceder. Y aquí menciona específicamente Pedro, dice, el que quiere amar la vida, ¿okay? Ama realmente a la vida, quiere disfrutar la vida en el Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dice la Escritura, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Y por eso te digo que es un carácter cristiano que se va desarrollando en el día a día y que yo puedo, ¿verdad?, irlo haciendo práctico en cada situación. ¿Cómo hablo? ¿Cómo respondo? ¿Cómo respondes cuando te enojas? Y ¿verdad?, nos quiere salir ahí, ¿verdad?, nuestra carne y responder de una manera incorrecta. Y aquí la Escritura dice, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Y ahí podemos pensar, ¿verdad?, también
cómo este carácter lo podemos ver en Cristo. Dice 1 Pedro 2:22, dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, el cual, dice, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Queridos chicos, ¿verdad? Hoy es un desafío tan grande para nuestra vida en hacer práctico lo que la Escritura dice. Es muy bueno conocer de Dios, es muy buena la teología, todo lo que vamos aprendiendo en el Instituto Bíblico, pero qué importante, ¿verdad? Que lo vayamos bajando esto, ¿a qué? A nuestro carácter, a nuestra manera de cómo respondemos ante las diferentes situaciones que muchas veces ahí nos tocan vivir. Pero mire el versículo 11, dice, apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala. ¿Okay? Cosas específicas que la Escritura dice, apártate del mal. Si yo digo que soy cristiano, si Cristo vive en mi corazón, tengo que irme apartando de aquellas cosas que son, ¿verdad? Pecaminosas, cosas que no agradan a Dios. Apártate del mal. Dice, busca la paz y síguela. En lo que dependa de vosotros, dice la Escritura también, estad en paz con todos los hombres. Una característica de un cristiano es que busca la paz. Dejemos, ¿verdad?, la contienda, los pleitos. Dice la Escritura, busca la paz y síguela. Y eso es difícil, ¿verdad? Porque nuestro carácter, nuestra forma de ser, nos lleva muchas veces luego, ¿verdad?, al conflicto, al problema con las personas. Versículo 12, mira la gran bendición que Dios nos da. Mira, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Qué bendición tan grande que tenemos de ser cristianos, de ser hijos de Dios. Dice, los ojos del Señor están sobre los justos. El Señor mira. Y esto me encanta porque dice, el Señor me mira, pero también me escucha, dice, y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Por qué Pedro menciona esto? Porque tal vez muchas veces de ellos se preguntarían, ¿dónde está Dios en medio de este conflicto? ¿Cómo Dios me va a ayudar en esta situación? Y aquí Pedro menciona, mira, los ojos del Señor están ahí, ¿verdad?, atentos y sus oídos escuchando sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Así que, mira, si yo voy entendiendo cuál es mi responsabilidad delante de Dios, como Pedro aquí menciona, en medio de las situaciones complicadas, las pruebas, las dificultades, las injusticias, yo puedo entender, ¿verdad?, lo que Dios quiere de mi vida. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que yo conviva, como vivimos, de una manera correcta, que yo pueda desarrollar en mi vida un carácter también cristiano. Versículo 13 y 14 ahora va a hablar de lo que debe ser también en mi vida, ¿verdad? Cómo conducirme con convicción. Mira, versículo 13. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Así Pedro les sigue animando. Mira, van a haber situaciones, pero no olviden, los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Versículo 14. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor. Dicen, por tanto, no os amedrentéis por temor a ellos, ni os conturbéis. ¿Sabes de qué te habla? Que en medio de la aflicción que estos creyentes estaban pasando, ellos debían seguir, ¿verdad? Seguir haciendo el bien, aunque esto muchas veces les llevara a padecer de una manera injusta. Le dice, no te amedrentéis por causa de ellos, ni os conturbéis. 1 Pedro capítulo 2, versículo 15, mira lo que dice la Escritura. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos.
Esta es la voluntad de Dios. Chicos, que cada uno de nosotros nos conduzcamos de una manera correcta, desarrollar en mi vida un carácter cristiano, desarrollar, ¿verdad?, una convicción fuerte. ¿Qué es una convicción? Aquello de lo cual estoy seguro, aquello en lo cual yo me aferro. De nuestra vida, poder desarrollar esa convicción en nuestra vida. Es decir, la convicción te va a mantener donde tienes que estar, aún en medio de las pruebas, aún en medio de las dificultades y aún en medio de un trato injusto que muchas veces pudiéramos estar sufriendo. Por eso aquí, ¿verdad?, Pedro, ¿verdad?, les viene animando, les viene diciendo, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, es decir, si estás padeciendo por hacer el bien, no si estás padeciendo por ahí menciona, por entrometerte en cosas que no debes, o como homicida, o como ladrón, no. Si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, eres bienaventurado. Y qué hermoso, chicos, que en esta mañana podemos pensar, el Señor nos ayude cada día, ¿verdad?, a poder mantener una convicción, ¿verdad?, correcta en medio de la dificultad, en medio de las pruebas. Yo recuerdo cuando Dios me permitió ir al Instituto Bíblico de Palabra Vida en Argentina. Yo nunca había salido de mi casa, de mi tierra, ¿verdad? Dios me dio el privilegio de estar ahí durante 4 años. Yo recuerdo que tenía, creo que una semana de haber llegado y ya me quería volver a mi casa, ¿verdad? Yo ya extrañaba mi casa, extrañaba mi comida, extrañaba mi cama, extrañaba todo. ¿Qué es lo que me mantuvo en ese lugar? La convicción de que Dios me quería ahí. Y muchas veces, ¿verdad?, vamos a enfrentar o vas a enfrentar situaciones complicadas, situaciones difíciles, o aún muchas veces tratos injustos. Pero dice la Escritura, yo tengo que mantenerme donde Dios me puso, aún en medio de la situación más complicada. También en versículo 17, mira, dice, mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Es mejor, chicos. ¿Y esto te habla de qué? De una convicción. Yo creo algo, mira, la voluntad de Dios siempre es lo mejor para nosotros. Aunque muchas veces no la pueda comprender o entender, aún alguna situación que estoy pasando. El salmista David decía en el Salmo 16:2, no existe bien para mí fuera de ti. Es decir, lo mejor para mi vida, lo mejor para tu vida, está en la persona de Dios y en el plan que Él tiene para tu vida. Aunque te repito, muchas veces no lo entendamos, no sepamos cómo Dios va a hacer, pero tú tienes que estar en el lugar que Dios te quiere. Tienes que estar ahí, ¿verdad?, con esa convicción de lo que Dios quiere para tu vida. Y en último lugar, ahí 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, va a mencionar Pedro también algo importante. Mira, dice la Escritura, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Y sabes cómo yo le puse ahí a este punto? Te habla, ¿sabe de qué? De un corazón comprometido con Dios. Dice la Escritura, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Es decir, consagrar a Cristo. Otras versiones, como la NTV y la TLA, ¿verdad?, dicen, debemos honrar a Cristo como el Señor. Adorar a Cristo como el Señor. ¿Entiendes este proceso? Un día conocimos a Cristo como nuestro Salvador. Qué hermoso, ¿verdad? Ese día cuando pudimos entender el amor de Cristo.
Pero ahora en este crecimiento, en este ir avanzando, dice la Escritura, tengo que honrar a Cristo, tengo que adorar a Cristo, tengo que colocar a Cristo en ese lugar supremo que Él merece, ¿verdad? En mi corazón, en mi vida. Te repito, muchas veces tenemos conceptos bíblicos, conocemos tal vez muchas veces bastante de la Biblia, sé lo que debo hacer, pero yo creo que la clave radica en el lugar que Cristo ocupa en tu corazón, en tu vida. Cristo el Señor, Cristo el Rey, Cristo el que gobierna mi vida, Cristo el que va dirigiendo mi vida. Por eso yo te hablaba de un corazón comprometido, un corazón, ¿verdad?, que ama, que desea estar con Cristo, que anhelo cada mañana encontrarme con Él, que anhelo cada mañana escuchar su voz, que anhelo cada mañana, ¿verdad?, ver por dónde Él va guiando y dirigiendo mi vida. Por eso Pedro les hablaba en medio de los sufrimientos, en medio del padecer, dice, santificad a Cristo, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Y que eso, chicos, pueda ser una realidad en nuestra vida. Cristo merece ese lugar, el lugar de honor en tu vida, en tu corazón. Y cuando eso sucede, o cuando esto se da, viene lo que a continuación dice el versículo, ¿verdad? De una manera natural. Dice, y estad siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, el hablar de Cristo, el dar la razón de la esperanza que hay, ¿verdad?, en ti y en mí, surge como algo natural. Estar siempre preparado. Dice, para presentar defensa, dice, ¿cómo? Con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Muchas veces yo creo, chicos, que vivimos una vida cristiana y muchas veces creo que nos ahogamos en un vaso de agua, como dicen. Hoy en día hay hermanos sufriendo por la causa de Cristo. El domingo pasado tuvimos un tiempo con un ex compañero del instituto. Él ahora se encuentra sirviendo ahí en el mundo musulmán. Y él nos contaba y nos compartía, ¿verdad?, todo lo que él está padeciendo por la causa de Cristo, exponiendo su vida. Ha ido a la cárcel, lo han maltratado, le mataron un hijo. Pero mira, Dios lo está usando para alcanzar a muchas personas, a muchos musulmanes. Poder compartir de Cristo, llevarlos a Cristo. Y yo pensaba, ¿verdad? Muchas veces nosotros estamos muy cómodos. Y cuando viene una prueba, una situación, cómo nos inquieta. Pero no perdamos, ¿verdad?, la perspectiva que Dios quiere colocar en nuestra vida y en nuestro corazón. Tenemos que estar, ¿verdad?, como dice la Escritura, con una convicción firme. Tengo que estar dispuesto a padecer por la causa de Cristo. Tengo que colocar a Cristo en el lugar central y primordial que Él merece, ¿verdad?, en mi vida, en mi corazón. Demostrarlo, chicos, cada día, en mi hablar, en mi conducta, en mi actitud, en mi carácter. Versículo 16. Dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Teniendo una buena conciencia. ¿Sabes de qué te habla esto? Interiormente. La conciencia, como aquella alarma que se prende cuando estoy haciendo algo que es incorrecto. Analicemos nuestra vida, nuestro corazón, dice, teniendo buena conciencia. Para los que manejamos auto, tú sabes que cuando en el tablero de tu auto se te prende una lucecita roja y tal vez marca ahí el aceite, que le falta aceite, por decir, o que se subió la temperatura, ¿cómo solucionas ese problema?
agarro un martillo, ¿verdad? Rompo el foquito rojo para que deje de marcar. No, ¿verdad? Tienes que atender lo que le falta aceite, le falta agua, le falta anticongelante. Bueno, así es nuestra conciencia, chicos. Ese foco que muchas veces se prende cuando yo estoy procediendo de una manera que no es correcta delante de Dios, que no va de acuerdo a esa convivencia correcta que yo tengo que tener con mis hermanos, cuando no va de acuerdo a ese carácter de Cristo que yo tengo que ir desarrollando en mi vida, cuando no va de acuerdo a una convicción firme, cuando me tambaleo en mis creencias, cuando yo puedo decir que tengo un corazón también, ¿verdad?, que no está comprometido con Dios, esa lucecita se va a prender. Por eso Pedro dice acá, manteniendo la buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Una buena conciencia, chicos, se refleja en una buena conducta. Comencemos, por eso ahí Pedro decía, santificad a Dios el Señor en vuestro corazón, en mi interior. Y eso, ¿verdad?, va a ser evidente en el exterior. Y pensando en todo esto, uno diría, qué difícil, ¿no? Lo que uno muchas veces tal vez tenga que padecer, sufrir por causa de Cristo, las pruebas que Dios pueda traer a tu vida. Pero aquí termino con este último versículo diciendo, nada es comparable con lo que Cristo ya padeció por ti y por mí. Y ahí, versículo 18, mira, dice, porque también Cristo padeció una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. En todo lo que hemos venido hablando, que Pedro ha dicho, el ejemplo, el modelo es Cristo. Cristo, dice, padeció por nosotros una sola vez. Mira, el justo, quien nunca pecó, quien nunca engañó, quien siendo Dios estuvo dispuesto a padecer por los injustos que somos nosotros. ¿Cuál debe ser mi actitud? Yo también tengo que estar dispuesto. Yo tengo que crecer, ¿verdad?, en esa salvación tan grande que el Señor me ha dado. Pensando, ¿verdad?, en esta mañana y podamos ahí desafiarnos, ¿verdad?, en nuestros deberes y las responsabilidades que Dios nos ha dado. Oramos. Gracias, Señor, por esta hermosa mañana y porque tú, Señor, nos das este tremendo privilegio de abrir tu palabra, considerando aquellas responsabilidades o deberes que tenemos delante tuyo, Señor. Ruego que tú nos ayudes, Dios, a ir, Señor, trabajando en nuestra vida, en nuestro corazón, colocándote a ti, Señor Jesús, en el lugar primordial, como Señor de nuestra vida. Desarrollando ese carácter también, Señor, que tú buscas también ir formando en cada uno de nosotros. Gracias, Dios, porque sabemos que aún en medio de las situaciones, Señor, tus ojos ven y tus oídos están atentos a nuestras oraciones. Te alabamos y te agradecemos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias.